Ganó Liga, pero Núñez habría tomado drástica decisión. Liga de Quito ganó 2-1 ante Técnico Universitario, sufrió más de la cuenta, respiró después del pitazo final y sumó una victoria necesaria antes de mirar a Lanús por Copa Libertadores. Pero mientras el resultado parecía ordenar la noche, dentro de Casablanca apareció un caso que cambia el ambiente. Daniel de la Cruz podría estar viviendo sus últimos días en el club. La victoria dejó 3 puntos, pero no dejó calma completa. Liga de Quito necesitaba ganar para llegar con otro ánimo al partido internacional, necesitaba sostenerse, necesitaba evitar otro golpe antes de una cita decisiva. Sin embargo, el foco ya no solo pasa por el marcador. Ahora también pasa por una decisión interna que afecta a un jugador formado en la institución. Según la información de Stalin Cobeña, Daniel de la Cruz dejaría Liga de Quito en junio, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2027. Ese dato le da otra dimensión al caso, porque no se trata de un futbolista que simplemente está cerrando ciclo por vencimiento de vínculo. Se trata de un jugador que pertenece al club y que igual podría marcharse. El golpe más fuerte está en la medida que se habría tomado con el lateral derecho. Daniel de la Cruz habría sido separado del grupo principal y estaría entrenando aparte. La razón, según se indica, responde a que Thiago Núñez no le dio los minutos de juego que el futbolista esperaba durante la temporada, una situación que terminó cargando el ambiente. Ahí nace la tensión real. El jugador quería consolidarse, quería sentirse parte del primer equipo, quería transformar su condición de canterano en presencia dentro de la cancha. Pero el tiempo pasó, las oportunidades no llegaron con la frecuencia esperada y la relación deportiva empezó a enfriarse hasta llegar a este punto de quiebre. Liga de Quito ganó, pero no todos parecen salir de la noche con la misma sensación. Para el plantel, el 2-1 ante Técnico Universitario puede ser combustible antes de Lanús. Para Daniel de la Cruz, en cambio, este momento podría representar la antesala de una despedida inesperada, dura y cargada de preguntas. Casablanca entra en días pesados. El equipo debe rearmarse para un partido trascendental por Copa Libertadores, pero al mismo tiempo debe manejar una situación interna sensible. No es un hombre cualquiera, es un canterano, un lateral derecho, un futbolista de 22 años que todavía tiene recorrido por delante y que conserva valor dentro del mercado. La fuente marca que esta situación ha generado tensiones y especulaciones sobre su futuro. Y no es difícil entender por qué. Cuando un jugador joven, con contrato largo y proyección, queda apartado del grupo principal, el mensaje deportivo se vuelve fuerte. En un club grande, esas decisiones no pasan en silencio ni se pierden entre los entrenamientos. Daniel de la Cruz había mostrado ambición por consolidarse en el primer equipo. Ese detalle es clave, porque no se habla de un futbolista resignado, sino de alguien que buscaba competir, sumar minutos y demostrar que podía sostener una posición en una institución exigente. Al no recibir las oportunidades suficientes, empezó a mirar otros caminos. La posibilidad de una salida no aparece aislada. A inicios de año ya habían surgido rumores sobre posibles vinculaciones con Emelec, además de clubes extranjeros interesados en sus servicios. Eso demuestra que el jugador no estaba fuera del radar. Su nombre ya se movía, su proyección ya llamaba la atención y su futuro ya generaba movimiento alrededor. Ese interés responde a lo que Daniel de la Cruz venía mostrando desde las divisiones formativas. Su rendimiento en las categorías de desarrollo y su proyección profesional lo habían colocado dentro de una conversación interesante. Por eso su posible salida en junio no puede leerse únicamente como una baja más dentro del plantel albó. El lateral derecho tiene 22 años y, según Transfermarkt, está tasado en $600.000. Esa cifra representa un valor importante para Liga de Quito si decide aceptar una oferta. También muestra que el jugador conserva atractivo en el mercado, pese a que sus minutos en el primer equipo han sido limitados durante la temporada. Para Liga, una operación por Daniel de la Cruz podría generar un ingreso significativo. Ese dinero serviría para equilibrar la plantilla, ordenar necesidades internas y financiar futuras contrataciones. Pero la discusión no puede quedarse solamente en lo económico, porque vender a un canterano siempre deja una lectura deportiva que la hinchada observa con atención. Si el club decide abrirle la puerta, también estaría permitiendo que el jugador busque un proyecto con más continuidad. Y eso se ha vuelto prioritario para Daniel de la Cruz. A su edad, entrenar aparte y no tener ritmo competitivo no parece el escenario ideal. Necesita jugar, sentirse útil y crecer dentro de una estructura que lo sostenga. La venta del lateral derecho no solo tendría impacto en caja, también podría abrir la puerta a una reestructuración defensiva dentro del equipo de Thiago Núñez. Ese punto es sensible porque Liga de Quito no está en una etapa tranquila del calendario.
Compite en Liga Pro, mira la Copa Libertadores y necesita respuestas inmediatas. Ahí aparece la pregunta que incomoda: ¿quién podría ocupar ese espacio si Daniel de la Cruz se va? Hasta el momento no ha surgido un nombre específico para reemplazarlo en el lateral derecho. Se mencionó la intención de buscar jugadores jóvenes o incluso veteranos que puedan aportar experiencia inmediata, pero no hay una respuesta cerrada. Esa indefinición hace más fuerte el caso. Porque una cosa es decidir que un futbolista no entra a los planes y otra es tener preparado el reemplazo correcto. Liga de Quito no puede improvisar una zona defensiva si pretende sostenerse en torneos exigentes. Cada decisión en esa línea puede pesar en partidos grandes. En el centro de la defensa sí aparece una posibilidad mencionada: Luis Caicedo, luego de su destacado paso por Bolivia. Sin embargo, esa alternativa apunta a otra zona de la saga. El lateral derecho sigue siendo una incógnita, y esa diferencia obliga a mirar el mercado con más precisión si se confirma la salida de Daniel. La planificación estratégica del club será clave para que la defensa mantenga solidez. Liga no puede permitir que la salida de un jugador afecte la estructura táctica que Thiago Núñez intenta implementar. Si Daniel de la Cruz se marcha, el club deberá compensar esa baja con inteligencia, sin apuro y sin decisiones mal calculadas. La combinación entre nuevas incorporaciones y jóvenes promesas de las formativas aparece como una vía posible para equilibrar la plantilla. Pero esa idea debe convertirse en hechos. No basta con hablar de futuro cuando el equipo tiene exigencias presentes. Liga de Quito necesita competir ahora, responder ahora y sostener resultados ahora. El contexto vuelve todo más delicado porque la victoria ante Técnico Universitario fue sufrida. No fue una noche de paseo ni de dominio tranquilo. Fue un triunfo trabajado, de esos que sirven para respirar, pero también dejan señales para corregir. Y en medio de esas correcciones aparece una situación interna que toca directamente la defensa. Thiago Núñez queda en el centro de la lectura deportiva. Si Daniel de la Cruz no tuvo los minutos esperados, la decisión responde al criterio del entrenador y a su forma de construir el equipo. Pero cuando esa falta de oportunidades termina con un jugador entrenando aparte, la historia deja de ser simple rotación y se convierte en conflicto. Para Daniel de la Cruz, junio puede convertirse en un mes definitivo. Tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero su continuidad ya no parece firme. Si el club acepta una propuesta, su salida puede concretarse antes de lo que muchos imaginaban. Si no aparece una oferta, la institución deberá resolver cómo manejar su situación deportiva. El jugador tampoco parte desde cero. Tiene edad, posición, formación en un club grande y valor de mercado. Eso lo convierte en una pieza atractiva para equipos que buscan un lateral derecho con margen de desarrollo. Si en Liga no encuentra minutos, puede haber otros proyectos dispuestos a entregarle el espacio que está buscando. La situación también toca una fibra emocional dentro de la hinchada. Cuando un canterano queda fuera de los planes, siempre aparece la pregunta sobre el trabajo formativo, las oportunidades reales y la paciencia del club. No es lo mismo despedir a un jugador de paso que ver partir a alguien que creció en la propia casa. Liga de Quito tendrá que medir cada paso porque el caso puede dejar consecuencias. Si vende, debe hacerlo con una operación que justifique la salida. Si lo retiene, debe ofrecerle un escenario más claro. Y si lo mantiene apartado, el desgaste puede aumentar, tanto para el futbolista como para la institución. Mientras tanto, la mirada deportiva no puede desconectarse del calendario. Lanús espera por Copa Libertadores y ese partido exige concentración total. Liga viene de ganar sufriendo, pero deberá elevar su respuesta en un escenario internacional. No hay margen para distracciones largas, y una interna mal manejada puede terminar pesando más de lo previsto. El plantel albó necesita llegar fuerte, enfocado y sin fracturas visibles. La victoria ante Técnico Universitario sirve como impulso, pero el caso Daniel de la Cruz mete una sombra sobre la preparación. La defensa debe ordenarse, el grupo debe sostenerse y el cuerpo técnico debe evitar que el tema crezca antes del duelo copero. La posible salida también puede abrir una etapa de reordenamiento. Si Liga considera que necesita otro perfil en el lateral derecho, deberá buscarlo con rapidez. Si apuesta por un joven, tendrá que acompañarlo. Si va por un veterano, deberá exigir rendimiento inmediato. Cualquier camino tendrá presión porque Casablanca no espera procesos largos cuando compite. El valor de $600.000 puede ser una oportunidad, pero también una advertencia. Un jugador con esa tasación y solo 22 años puede crecer mucho si encuentra continuidad. Liga puede recibir dinero ahora, pero también corre el riesgo de ver cómo un canterano gana protagonismo en otro club. Esa es la apuesta que debe calcular. El antecedente de los rumores con Emelec y clubes extranjeros refuerza esa lectura.
Si otros equipos se interesaron, es porque el jugador tiene algo que ofrecer. No se trata de un nombre sin recorrido. Se trata de un lateral con proyección, formado en una institución importante y con una necesidad clara: jugar más. Casablanca debe decidir si esta salida forma parte de una reestructuración necesaria o si está dejando ir una pieza que todavía podía aportar. Esa diferencia es enorme. En el fútbol, las decisiones se juzgan después, con resultados, con rendimiento y con comparaciones inevitables. Si Daniel se va y rinde afuera, el debate volverá con fuerza. Por ahora, lo concreto es que Liga ganó, pero el triunfo no apagó todos los focos. El 2-1 ante Técnico Universitario fue importante, sí, pero el caso Daniel de la Cruz se metió en la agenda alba. La semana no solo se jugará en la cancha, también se jugará en las decisiones internas. Thiago Núñez necesita respuestas rápidas. Debe preparar a su equipo para Lanús, sostener la confianza que dejó el triunfo y manejar una salida que puede mover la defensa. En clubes grandes, los entrenadores no solo resuelven partidos, también administran egos, señales, decisiones y consecuencias que se sienten dentro del camerino. Daniel de la Cruz, por su parte, queda frente a una oportunidad de redefinir su carrera. Si se va en junio, buscará el espacio que no encontró esta temporada. Si se queda, necesitará una señal distinta. Lo que parece difícil es imaginarlo mucho tiempo en una posición secundaria, entrenando aparte y sin ruta clara. La historia tiene todos los elementos para crecer en los próximos días: contrato largo, separación del grupo principal, falta de minutos, interés de otros clubes, valor de mercado y una defensa que podría necesitar refuerzos. No es un detalle pequeño dentro del mundo Liga. Es una decisión que puede afectar presente, futuro y planificación. Por eso el triunfo ante Técnico Universitario queda con doble lectura. Liga de Quito ganó, pero no terminó la noche en paz completa. Sumó 3 puntos, pero abrió un expediente deportivo con Daniel de la Cruz. Y mientras Lanús aparece en el horizonte, Casablanca deberá rearmarse sin permitir que esta decisión le rompa el equilibrio.